educativos, ¿no? Cuando hablamos de por qué cambiar la mirada sobre el mundo, por qué es necesario, y voy a añadir, muy urgente, cambiar la mirada sobre el mundo, necesitamos, o yo creo que al menos es preciso, que nos paremos un instante a pensar el momento que estamos viviendo, ¿no? Y es importante, aunque supone, y ya os lo adelanto, un pequeño ejercicio de amargura, es importante hacerlo porque sin saber bien el mundo material y cultural que pisamos, los riesgos que afrontamos como especie y como sociedad, es difícil que nos coloquemos en las urgencias y en los cambios que es necesario hacer, ¿no? Entonces yo voy a empezar haciendo una descripción de esta situación que algunos filósofos denominan de riesgo de naufragio antropológico, es decir, de crisis civilizatoria, de crisis interconectadas, que me parece, ya digo, por duro que sea, imprescindible hacer. Porque no hacerlo, en mi opinión, y no saber educar en ello, supone infantilizar a las personas, perderles el respeto y de alguna manera impedir que todos y cada uno, y en colectivo, a mí me parecía súper adecuado el lema que habéis utilizado para las jornadas, podamos de alguna manera darle la vuelta o cambiar el sistema que vivimos, ¿no? Y decía yo crisis civilizatoria. ¿Por qué crisis civilizatoria? Pues porque detrás de esto que se ha denominado crisis, que se esconde detrás de los números, de las cifras del paro, de la prima de riesgo y de todas estas cosas que de alguna manera ocultan dónde tenemos los problemas reales, y luego trataré de defenderlo, existe una crisis que es real. Una crisis que de alguna manera es material, es profundamente material y de alguna manera pone de manifiesto que tenemos un problema en las relaciones que hemos establecido como humanidad y como sociedad con la naturaleza y también en la forma en la que las personas nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Y ese es el núcleo central del pensamiento y de la propuesta que se establece desde una visión ecofeminista y que luego trataremos de perfilar. Unas cuantas pinceladas para este ejercicio de amargura que os decía, para ver por qué hablamos de crisis civilizatoria, ¿no? Bueno, pues en el plano ecológico nos encontramos en un momento en el que se podría decirse que hemos construido un modo de vivir que directamente se encuentra en contradicción y en oposición al funcionamiento de la naturaleza. Algunos elementos básicos. Estamos viviendo lo que se denomina el pico del petróleo, es decir, una crisis energética profunda. Si estuvo Fernando por aquí, me imagino que comentaría sobre el pico del petróleo, ¿no? El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Y esto es un enorme problema en una sociedad que podría decirse que come petróleo. Hoy una buena parte de la producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. Yo vengo de Madrid. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. No se produce alimento, el agua viene de fuera, todos los residuos ingentes que se generan hay que sacarlos fuera. Es decir, que es una metrópoli que solamente funciona mientras que exista energía fósil barata que pueda mantener ese modo loco de funcionar, ¿no? Yo tengo un compañero en la FUEM que va y viene todos los días de Valladolid a trabajar. Pero todos los días, cotidianamente, viene gente de Segovia, de Toledo, es decir, que el propio núcleo de la ciudad se ha extendido a varias ciudades alrededor, ¿no? Y hoy el 50% de la población del planeta vive hacinada en ciudades de estas características que solamente funcionan si existe energía fósil barata para poder mantenerlo. Lo que se denomina pobreza energética, que ha surgido fruto de esta crisis económica, es la falta de acceso que algunas personas tienen a la energía básica para sostener su vida cotidiana, para poder cocinar, para poder pagar la propia factura eléctrica, ¿no? Este problema, que tiene mucho que ver con el monopolio criminal que realizan las empresas eléctricas sobre un recurso que es básico, también tiene que ver con que ese monopolio y esa especulación se hace sobre un recurso escaso, ¿no? ¿Existen otras fuentes de energía alternativas al uso del petróleo? Pues naturalmente que sí. Sabemos que existen energías renovables y limpias, esas a las que el gobierno del Estado español les ha puesto una moratoria e impide su desarrollo, pero estas energías renovables y limpias que existen
no tienen la capacidad energética que tiene el petróleo. Y eso es una cosa muy importante que tengamos en la cabeza. Hay una característica de las fuentes energéticas, que es lo que se denomina tasa de retorno, que de alguna manera explica la cantidad de energía que proporciona cada fuente. Os pongo un ejemplo. Cuando se dice que el petróleo de gran calidad tiene una tasa de retorno de 110, quiere decir que en el lugar en el que yo hago la extracción de ese petróleo, invierto un barril en montar toda la infraestructura que hace falta para extraerlo y obtengo 120. Es una altísima tasa de retorno. El petróleo que se extraía en la región, en la zona del Golfo de México, cuando se produjo el vertido de la BP hace unos años, tenía una tasa de retorno que ya estaba situado en 35. Es decir, invertía un barril y obtenía 35, cosa lógica si pensamos que es una extracción que está montada en una plataforma que flota en el mar, que hay que descender al fondo marino, hacer un agujero, extraer el petróleo, es decir, es menos eficiente porque hace falta mucha más energía para poder extraerlo. Si pensamos en las energías renovables y limpias, por establecer equivalencias, vemos que un parque eólico colocado en muy buen sitio de viento tiene una tasa de retorno de 30, nada comparable a los 120 del petróleo de calidad. La energía solar fotovoltaica tiene una tasa de retorno de 15. La solar térmica, la de calentar el agua, la tiene de 12. Los mal llamados biocombustibles, que en realidad son cultivos energéticos, es decir, agrocombustibles, tienen tasas de retorno que están en 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se saca, y 1,2. Las energías que se sacan a partir de las técnicas de fracking están situados muchas veces en tasas de retorno que están entre 2 y 3. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la bonanza energética que hemos tenido durante las últimas décadas la estamos perdiendo, ya no existe. Y nosotros la energía la necesitamos para realizar trabajo, la necesitamos para desplazarnos, para cultivar, para que funcionen las ciudades. Es decir, que esto nos aboca a la idea de que queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, la humanidad va a vivir con menos energía y por tanto va a ser capaz de extraer menos minerales, de hacer menos trabajo, de desplazar menos coches y de, en general, realizar menos producción industrial que requiera de energía para su desarrollo, ¿no? Por si cabe alguna duda y dejar pocos resquicios en ese sentido, se ha tratado de reflotar el discurso sobre la energía nuclear. Yo no voy a entrar a lo que siempre trabajamos en el movimiento ecologista sobre la energía nuclear, de los residuos peligrosos que siguen siendo peligrosos miles de años después, o de la potencial peligrosidad de las instalaciones, sino que me voy a detener en un factor también material, y es que la energía nuclear se basa en otro recurso no renovable, que es el uranio. El uranio es un recurso que también tiene un mineral, que también tiene calculado su propio pico de agotamiento. Y este pico de agotamiento está calculado para dentro de 60 años al ritmo de consumo actual. Es decir, que si de repente se acortara este periodo, si se alargara mucho la producción de energía nuclear, simplemente con que pasara de la pequeña cantidad que tiene ahora a un inviable 12%, nos encontraríamos con que ese pico se acortaría de forma sustancial y estaríamos intentando resolver el problema de abastecimiento hoy con una fuente energética peligrosa que podría durar apenas un par de décadas más, es decir, que no es solución estructural. Este tema de la crisis energética, si me detengo en él, es porque condiciona de forma sustancial todo el metabolismo económico de las sociedades en las que vivimos, todo lo que se puede producir, cómo nos organizamos, y sin embargo, curiosamente, está ausente del debate social, completamente ausente. Es decir, tenemos a los políticos y políticas, a empresarios y empresarias, al tejido social incluso organizado y los movimientos sociales, discutiendo sobre una base material que no existe, suponiendo que estamos desvinculados de los recursos que tiene la naturaleza y haciendo apuestas y propuestas de futuro sobre unos recursos que no existen. Y esto para mí es un enorme problema, ¿no?
Cuando nosotros hicimos